Algunas escenas de este programa fueron reconstruidas. Dos ladrones desarrollan una estrategia de acción temible, combinando robos a bancos con intrusiones en hogares y secuestros de familiares de ejecutivos bancarios. Durante años, los agentes federales los rastrearon, siempre un paso atrás de los malhechores. Aun cuando los atraparon, los criminales no se dieron por vencidos. Un ingenioso escape llevó a los fugitivos a otra serie de crímenes, con el FBI nuevamente tras su pista. Los archivos del FBI. A menudo los delincuentes convictos aprenden técnicas inéditas y conocen a nuevos socios en prisión. En 1982, unos ex convictos iniciaron una serie de secuestros y robos. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Durante años, los sospechosos usaron nombres falsos y una red de contactos criminales para eludir la captura. Para hallarlos, el FBI debía penetrar su círculo cerrado y hallar nuevos socios para actuar. Invasores. El 28 de diciembre de 1982, el vicepresidente del Banco de la ciudad de Oklahoma, Steve Thompson, y su esposa, Ellen, regresaban a su casa de una fiesta. Inesperadamente, un vehículo se detuvo detrás de ellos. Cuando bajaron del automóvil y comenzaron a entrar en la cochera, me dijeron: señor Thompson, somos agentes federales. Nos abordaron en solo cuestión de segundos. Ellen Thompson pensó que tal vez se había equivocado de domicilio. No podía imaginar ninguna razón por la que agentes federales llegaran a nuestra casa. De modo que lo miré y le dije: debe haber un error. ¿Puedo ver su identificación? Y entonces sacó un arma. Uno de ellos usaba una peluca y parecía obedecer órdenes de su compañero. El otro era el que estaba al mando. Obviamente había otro hombre involucrado, porque alguien los había llevado a nuestra casa, y el vehículo se marchó y nunca volvimos a verlo. Los dos hombres armados forzaron a la pareja a entrar en la casa. El líder comenzó a interrogar a Thompson acerca del banco donde trabajaba. Thompson colaboró con ellos para que nadie saliera lastimado tras el incidente. Thompson respondió algunas preguntas acerca del complejo sistema de seguridad del banco, pero sabía que la seguridad de sus empleados era prioritaria. No le di los nombres de las personas que tenían las combinaciones y esos datos. Le dije: tendremos que esperar para ver quién llega y quién las tiene, porque yo no quería poner a nadie en peligro. Alguien telefoneó para hablar con el hombre armado. Parecía que estaban ultimando planes para llevar a cabo un robo al día siguiente. El jefe advirtió a Thompson que siguiera sus órdenes al pie de la letra. Trató de demostrarme sus intenciones y me dijo: si alguien enciende una alarma mañana, si algo sale mal y llega la policía, mataré a los oficiales. Entonces me comentó algo, me dijo: no voy a regresar a la penitenciaría. Los criminales retuvieron a la pareja como rehenes durante toda la noche. Una hora antes del amanecer, obligaron a los Thompson a que los llevaran al banco. A las 9 de la mañana, esperaron a que llegaran los empleados. Tenían a alguien apostado afuera como centinela. Durante el atraco, una persona estaba en contacto telefónico con ellos todo el tiempo. Y ellos sabían detalles, como por ejemplo, cuántas personas ingresaban por la puerta principal.
El hombre armado sabía que pocos tenían acceso al sistema de seguridad multicodificado. Aquellos que no conocían los códigos ni las combinaciones eran llevados a un sanitario, que constituía el lugar de confinamiento. Blonde, tall, act natural, everything will be fine. Siempre se requiere más de una persona para acceder a una bóveda. Hay diferentes códigos de seguridad en la bóveda y en las cajas de seguridad que están dentro de la misma. Señor, quiero saberlo. ¿Tiene la combinación de la caja? Está bien. La tengo. Acompáñeme, por favor. Todo aquel que tenía un código era puesto a trabajar. De modo que lo que trataba de determinar era quién iba a ser capaz de acceder al efectivo. Otros empleados los habían acercado al botín. Solo se interponía una combinación entre los ladrones y cientos de miles de dólares. El ladrón con la peluca era el más amenazador. Haga lo que le decimos y nadie saldrá herido. Ahora entre allí y llénelos. En 30 minutos, el criminal tenía cientos de miles de dólares a su alcance. Sí, el banco acaba de ser robado. Necesitamos a la policía ahora. La llamada llegó a las unidades policiales en las proximidades de la ciudad de Oklahoma. Siguiendo el procedimiento de rutina, la policía de la ciudad de Oklahoma también contactó al FBI. El agente especial Mike Seiko recibió la llamada. Le avisé a otros agentes del escuadrón que teníamos un robo de banco. Les indiqué la ubicación y les di un poco de información acerca de lo que sucedía y que los ladrones se habían ido. Y teníamos agentes que iban al banco. Las patrullas de la policía local llegaron primero. Se aproximaron cuidadosamente y revisaron el banco, asegurándose de que ningún criminal quedara aún en el interior. Los agentes del FBI llegaron minutos más tarde. El Acta Hobbs, promulgada en 1946 con el objetivo de proteger a los depositantes federalmente asegurados, indica que los robos de bancos son jurisdicción del FBI. Significaba que una fuerza policial con alcance nacional investigaría el crimen e iría tras los ladrones. Los Thompson describieron la pesadilla que habían comenzado en su casa la noche anterior. Había sido un crimen sofisticado y bien planeado, sin ninguna evidencia a la vista. Estos ladrones debían haber atacado antes. Pero no habían ocurrido robos similares en el área en el pasado. Los agentes revisaron la base de datos del FBI. Para comprobar si se había cometido un atraco similar en otro sitio, hallaron un archivo nacional de casos de robo que incluían intrusiones en casas de los empleados de bancos. De modo que revisé el archivo y descubrí que había varias oficinas que tenían robos donde el patrón era muy similar. Así que comencé a comunicarme con esas oficinas. Esperaba hallar a un agente que tuviera experiencia con los perpetradores del crimen del banco de la ciudad de Oklahoma. Y localizó al agente especial, Steve Chenoweth, del FBI de Phoenix. Seiko describió el estilo del atraco al banco de Oklahoma, mencionando el secuestro, los disfraces de los ladrones y su modus operandi. Chenoweth de inmediato mencionó a dos ladrones de banco que conocía, Jerry Connor y Joseph Dougherty, que operaban de ese modo. Todas esas cosas eran típicas de otros atracos ocurridos en el pasado. De modo que los datos... una vez que me enteré de los detalles de lo que había ocurrido en la ciudad de Oklahoma, señalaban a esos dos. Las descripciones de testigos de la ciudad de Oklahoma coincidían con la de los delincuentes. Debido al conocimiento que Chenoweth tenía de la pareja de criminales, se convirtió en el agente al frente del caso.
También sabía que Connor y Dougherty se habían conocido en una prisión federal. Terry era un típico sujeto de la costa oeste. Y el ser de la costa oeste y de California, ciertamente concentramos nuestros esfuerzos en esa zona para localizarlo. Los agentes contactaron a la agencia regional del FBI en Monterrey, California, y le dijeron al agente especial Harlan Freimeyer lo que sabían de Terry Connor. En la ciudad de Oklahoma se sospechaba que él tenía una novia que vivía en Pacific Grove, California, y se preguntaban si iría en esa dirección, y nos pidieron que investigáramos esa pista. Localizaron la casa de la novia de Connor. La vigilancia de rutina reveló un posible vínculo con Terry Connor, de quien se pensaba que había estado últimamente en la ciudad de Oklahoma. Mientras revisaba la vivienda, había un vehículo estacionado afuera con placas de Oklahoma. De modo que notifiqué a la oficina de la ciudad de Oklahoma, aunque en verdad no tenían un registro de ese vehículo que pudiera vincularse con Terry Connor en ese momento, pero pensaron que podía haberlo comprado con un nombre falso. Mientras la novia de Connor no estaba en casa, los agentes hablaron con el jardinero. Tras identificarse, le dijeron que dirigían una investigación federal. Debía ser franco y discreto. Le preguntaron si había visto recientemente algún hombre en la vivienda. No había visto a nadie. Pero recordaba haber escuchado que la novia del sospechoso había hablado de encontrarse con Connor a la semana siguiente. La información que tenía era lo suficientemente específica como para que supiéramos que un día determinado Terry Connor iba a encontrarse en algún lugar con su novia. De modo que en ese momento sentí que estábamos muy cerca. Los agentes siguieron a la novia de Connor durante días y descubrieron que ella conducía varios vehículos diferentes. Desplegaron patrullas para rastrear a cada uno de ellos. Con recibidores en los vehículos del FBI y los aviones, la rastrearon a donde quiera que fuera. Pero el día en que estaba por encontrarse con Connor, la señal falló. Una vez que perdimos el vehículo, desplegamos nuestras unidades tratando de localizar la señal. Y aquel día contábamos con un avión y este recuperó la señal en la carretera. Fue decisivo. Los agentes viajaron hasta el sitio donde había sido recapturada la señal. Cuando vieron el automóvil, estaba estacionado frente a un restaurante. No había señales de Terry Connor, ni de su novia, ni de nadie más relacionado con el vehículo. De modo que trazamos un plan de inmediato para vigilar todo el tiempo el vehículo hasta que sucediera algo. Un equipo de SWAT esperaba, observando cualquier señal por parte del sospechoso. Un agente del FBI se aseguró de que si la pareja regresaba por el automóvil, no pudieran huir. Desinflamos los neumáticos y de ese modo no podrían huir rápidamente, y esperamos. La mayoría de las horas de vigilancia no son fructíferas, pero los agentes tenían que lidiar con ello, y esperaban que el sospechoso de robo, Terry Connor, apareciera en alguna parte. Tras una toma de rehenes y un atraco de banco en la ciudad de Oklahoma, el FBI tenía dos sospechosos, Terry Connor y Joseph Dougherty. 2 meses después y a 2.400 kilómetros, en Atascadero, California, los agentes vigilaban un restaurante donde la novia de Connor había dejado su automóvil. Ellos creían que Connor estaba en el área y planeaba encontrarla. Las largas horas de vigilancia valieron la pena, en particular para el agente especial del FBI, Harlan Freimeyer. Vimos a Terry Connor entrando en el estacionamiento con su novia.
Y a menudo no ocurre de este modo, pero las fotografías que teníamos de Terry Connor eran de tal calidad que era reconocible. Supimos que cumpliríamos con nuestra misión. Sabían que el sospechoso estaba armado, de modo que se hizo cargo un equipo de arresto táctico. Actuaron rápido, sin dejar a Terry Connor oportunidad de escapar. La joven fue interrogada y luego liberada, una vez que los investigadores determinaron que no estaba involucrada en los crímenes de Connor. Los agentes luego descubrieron una ventaja inesperada por haber desinflado el neumático del automóvil de la joven. Para cuando llegó el momento de hacer el arresto, él ya había abierto la cajuela de su automóvil y desde luego sin orden de cateo no hay revisación posible. Una vez que efectuamos el arresto teníamos a plena vista el contenido de su cajuela. Y eso fue muy útil para nosotros porque había un maletín que abrimos y en el que hallamos mucho dinero. Había $40,000 en efectivo, y los billetes poseían números de serie que coincidían con el dinero robado durante el atraco en la ciudad de Oklahoma. Los agentes también hallaron un diamante grande y el recibo de un joyero por 6 más. Las autoridades llevaron a Connor a la oficina del FBI de Monterrey, donde lo acusaron del robo en la ciudad de Oklahoma. Al revisar sus efectos personales durante el procedimiento de ingreso, surgió algo de interés. Un recibo de venta de un vendedor de automóviles de Reno, Nevada. El comprador figuraba como Russell Anderson, tal vez la identidad falsa de Connor o Dougherty. Él había dado un domicilio en Santa María, California. Por instinto yo supuse que el domicilio correspondería a su socio Dougherty. Así que nosotros informamos a los camaradas del sur de California y les pedimos que investigaran. Un equipo de SWAT inmediatamente fue a la residencia y se preparó para ingresar en la misma. Ellos sospechaban que Dougherty estaba dentro, tal vez armado. La granada de humo y sonido está diseñada para ensordecer a cualquiera que esté cerca de ella. Para cuando llegaron allí, quien quiera que estuviera ocupando el domicilio se había marchado. Aunque buscábamos a 2 sospechosos, debíamos atrapar a uno. El hecho de no encontrar a Joe allí fue decepcionante, pero también el hecho de que halláramos a Terry Connor significó que habíamos resuelto la mitad de la ecuación y teníamos que apresurarnos para atrapar a Joe. Chenoweth sabía que Joe Dougherty seguiría robando bancos usando el método que le había enseñado Connor. Pero sin Terry Connor para controlarlo, Dougherty era un sujeto desequilibrado, más peligroso que nunca. Terry era el cerebro, el que tomaba la mayor parte de las decisiones. Pero ahora Joe, que era más propenso a la violencia, básicamente estaba en una posición de liderazgo. Si se alteraba, no habría nadie en este mundo que pudiera calmarlo. Durante 8 meses no hubo señales de Dougherty por ninguna parte. Entonces sucedió que, en Phoenix, durante la noche previa al día de compras más ajetreado del año, cuando los bancos están llenos de dinero, el vicepresidente de un banco de una zona amplia regresaba a su casa con su familia, tras pasar la cena del Día de Gracias con algunos parientes. Aparentemente alguien había entrado en su casa. Pero los intrusos no se habían ido.
Durante esa noche, los dos ladrones retuvieron al banquero y a su familia como rehenes. Al parecer, Joe Dougherty estaba dirigiendo a un nuevo cómplice. Y ahora que estaba a cargo, podía suceder cualquier cosa. Usarían el automóvil del banquero como medio de transporte y a sus hijos como rehenes. Dougherty nunca bajó su arma. En menos de 2 horas, condujeron al banco, vaciaron la bóveda y huyeron con $270,000, dejando a la familia aterrada, pero ilesa. El atraco ocurrió en la ciudad del agente que lideraba el caso de Dougherty. Cuando Steve Chenoweth supo del crimen, creyó saber quién era el responsable. El primero en quien pensé fue en Joe Dougherty. Pero no lo supe con certeza hasta que comencé a hablar con las víctimas para obtener una descripción física. Preguntándose si Dougherty estaba desafiándolo al operar en su propia ciudad, Chenoweth se dirigió al hogar del banquero para averiguar más detalles de la aterradora noche que habían pasado encerrados y amenazados. La mayoría de nosotros no ha vivido algo así. Y experimentarlo durante toda una noche con 2 niños es algo muy aterrador. De modo que estaban felices de que hubiera pasado y se alegraron al verlos llegar. El banquero describió a sus asaltantes, diciendo que ambos usaban pelucas y el más robusto estaba a cargo. Una vez que recibí la información, la descripción física del líder coincidió con la de... Pero una vez más, teníamos a otro individuo que él había reclutado y desconocíamos su identidad. La familia describió cómo habían actuado los hombres. Dougherty y su nuevo compañero eran más irritables y también más amenazadores de lo que habían sido él y Connor. Pero como ocurrió antes, no dejaron pistas a los agentes. 6 meses después, y 1.400 kilómetros al noroeste en Reno, Nevada, la policía local llamó al FBI para anunciar otro atraco a un banco. Una vez más, el robo era precedido por un secuestro efectuado la noche anterior. Pero esta vez, el nivel de violencia se había incrementado. Ahora, había una bomba. Secuestraron al funcionario del banco y le indicaron que tenían una bomba. Si no hacía lo que le indicaban, detonarían el explosivo. Y eso es suficiente como para aterrar a cualquiera. Y yo sin dudas haría cualquier cosa que me pidieran. I want to stay with him. I'm right outside, Bob. Tras determinar que no había trampas, un policía de Reno experto en explosivos liberó al funcionario de banco y lo envió a la bóveda por razones de seguridad. El experto en explosivos cortó el suministro de electricidad, a pesar de que luego determinó que la bomba era falsa. El funcionario del banco le dijo al FBI que él y su familia habían sido retenidos como rehenes a punta de cañón durante toda la noche por 2 hombres que usaban pelucas y trajes de ejecutivos. Al mostrarle una fotografía de Joseph Dougherty, el banquero confirmó que se parecía a uno de los asaltantes. Los testigos habían visto un sedán blanco con placas del estado de Washington, que se alejaba del banco tras el atraco, de modo que los agentes registraron el área. Hallaron el vehículo abandonado a menos de 200 metros de la oficina del FBI en Reno.
Parecía que Dougherty nuevamente estaba desafiando al FBI. El registro de las placas demostró que figuraba a nombre de un hombre en Spokane, en Washington. El hombre dijo que había vendido recientemente el automóvil a alguien cuya descripción coincidía con la de Dougherty y a una mujer embarazada que el FBI creyó que podía ser la novia del sospechoso. Para que colaboraran en la búsqueda de la pareja, el FBI llamó a los jefes de policía de Estados Unidos, expertos en rastreos interestatales. El alguacil Danny Barrand creía que los automóviles usados por Dougherty podían ser la clave para encontrarlo. Como fugitivo, Joseph Dougherty era muy listo. Él cambiaba de autos como otros cambian de calcetines. Adquiría autos, los vendía o los revendía a dueños originales o a comercios de autos usados. Los oficiales siguieron cuidadosamente el complejo rastro de los vehículos y los nombres falsos, y finalmente descubrieron algo. Dieron con el reporte de un accidente que vinculaba uno de los nombres falsos de Dougherty y que lo hacía con una dirección en Idaho. Como la casa parecía estar abandonada, los oficiales interrogaron a los vecinos. Una mujer reconoció de inmediato al ladrón, a pesar de que solo conocía por su nombre falso al hombre. Ella dijo que él tenía el hábito peculiar de disparar con armas en el jardín. La mujer dijo a la policía que él y su novia con su pequeño hijo recién nacido se acababan de mudar. Revisando una citación de vehículos rentados en el área, la policía determinó que la novia de Dougherty había alquilado uno con un nombre falso y había conducido hasta Colorado. La compañía de alquiler le indicó a las autoridades el paradero del vehículo. Una casa en las montañas, en las afueras de Denver. Los agentes del FBI y la policía vigilaban los bosques de los alrededores de la casa. Dado que ahora había un bebé involucrado, debían ser especialmente cuidadosos. En determinado momento, observaron a la novia de Dougherty, que se iba de la casa con otro hombre. No era su novio. Los policías no pudieron ver si el niño iba con ellos. Otros oficiales de policía los siguieron hasta la ciudad y los vieron entrar en un comercio sin el bebé. Les dije, vayan hacia el auto. Está en el estacionamiento del centro comercial. Miren en el interior para ver si el bebé está en el vehículo. Se comunicaron conmigo por radio y me dijeron, no, el bebé no está en el auto. Y si no tenían el bebé en brazos, significaba que el pequeño aún estaba en la casa. Aún estaba en la casa con Joseph Dougherty. Tras 2 años de persecución, siempre un paso atrás, las autoridades pensaban que finalmente iban a arrestar al peligroso ladrón. Pero para los defensores de la ley y el orden, las cosas raramente resultan como las planean. Dos años después de que Terry Connor y Joseph Dougherty robaran un banco en la ciudad de Oklahoma, Connor había sido capturado, condenado por robo de banco a mano armada y sentenciado a 25 años de prisión. El FBI creía que su cómplice, Joseph Dougherty, había continuado su ola de secuestros y robo de bancos, pero finalmente lo tenían acorralado en una vivienda en Colorado. Aquel día, horas antes, habían arrestado a la novia del fugitivo y a un cómplice. La novia confirmó que Dougherty y su hijo aún estaban dentro de la casa. Y que Dougherty estaba armado. Alrededor de la casa, el equipo de SWAT se desplegó en diferentes posiciones. Copy number 2. Number 3, are you in position?
El alguacil Danny Barron también estaba vigilando. Joseph Dougherty salió de la casa y fue identificado positivamente. Luego tomó una Magnum 357 y comenzó a disparar en dirección al bosque. Pero no parecía que Dougherty estuviera disparando a los agentes. El equipo de SWAT debía conservar la calma. Les dije las armas abajo. Si no están en peligro, no devuelvan el fuego. No disparen, a menos que estén en peligro. El alguacil que había hablado con la vecina en Idaho recordó que ella había dicho que Dougherty a menudo disparaba al azar en su jardín. Ellos pensaban que él no sabía que la policía estaba allí. Okay, just hold your fire, and let me know if he comes back out again. We're going to try him on the phone. Debían resolver la situación pacíficamente. Un negociador del FBI telefoneó a la casa. El negociador dijo, establecí contacto, pero la persona cortó. Se trataba de un hombre, pero cortó. Los francotiradores bien entrenados tuvieron varias oportunidades para dispararle, pero se abstuvieron. Desde luego debíamos tener en cuenta la seguridad del bebé. También debíamos resguardar la seguridad de otras personas que tal vez estuvieran en la casa y de las que tal vez no supiéramos nada. Aún debían estar preparados por si Dougherty comenzaba a dispararles. El negociador volvió a telefonear a la casa. Le dijo al fugitivo que su novia y su cómplice ya habían sido arrestados. Y le sugirió a Dougherty que pensara en la seguridad de su hijo y se rindiera pacíficamente. All right, guys, I'm hung up. Let's move in. Move to the front now. A través de la ventana, lo vieron acercarse a la puerta. Back up with my command. Back up now. Back up. Come on. Hands up. Come on. On the ground. Now. All the way. Flat down. Arms out. All the way down. Copy. Fue arrestado sin que opusiera resistencia. Sacamos a la criatura de la casa y la teníamos bajo control y comenzamos a revisarla. Descubrimos 16 armas de fuego en el interior de la vivienda, inclusive un rifle de asalto táctico, o quizás dos, todos ocultos, cargados y preparados para de ese modo defender la casa. Dougherty fue acusado de los cargos correspondientes y detenido para ser enjuiciado. Casi un año y medio más tarde, el 19 de junio de 1985, dos oficiales llevaban a Terry Connor y Joseph Dougherty para ser sometidos a juicio. Dougherty enfrentaba el primero de 4 juicios. Este era por el asalto a un banco y el secuestro llevado a cabo en Oklahoma 3 años antes. Él había citado a su cómplice Terry Connor como testigo. Cuando transitaban un camino rural, los detenidos pusieron en práctica su plan, usando material contrabandeado en la prisión: la llave de unas esposas y la hoja de una navaja. No planeaban llegar al tribunal. Tomaron las armas de los policías. Y les ordenaron que se apartaran del camino.
Llevaron a los policías al bosque. Estaban desesperados por lograr su libertad y parecía que nadie podría detenerlos hasta que la obtuvieran. El 19 de julio de 1985, los ladrones de banco Terry Connor y Joseph Dougherty escaparon de la custodia de dos oficiales de policía, justo cuando eran llevados hasta el sitio donde sería enjuiciado Dougherty. Los fugitivos esposaron a los oficiales a un árbol y les robaron sus armas, sus insignias y su vehículo. Tenían un vehículo, estaban armados y por ahora nadie sabía que estaban nuevamente al acecho. Tenían 15 minutos de ventaja antes de que los policías lograran liberarse y reportaran la fuga. En el Tribunal de Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma, el agente especial Steve Chenoweth se sorprendió al saber la noticia. Lo primero que pensé fue, esto no puede ser. Cuando uno invierte tanto dinero y tanto esfuerzo en un caso como este, durante un periodo de años, verlo desvanecerse en un instante, es una terrible desilusión. Los videos de vigilancia registraron los siguientes crímenes de Connor y Dougherty. 2 atracos a bancos de menor escala en St. Louis. Los agentes pensaban que los fugitivos necesitaban rápidamente obtener dinero en efectivo para volver a su rutina. Inicialmente, después del escape y tras saber que habían asaltado 2 bancos en St. Louis y contaban con 30,000 en efectivo, sabíamos que volverían a actuar y asaltarían otro banco y tomarían como rehén a un funcionario del banco y su familia. Sabíamos que había una posibilidad de que cometieran un secuestro, eran muy violentos. 2 meses después, la policía de West Allis, en Wisconsin, recibió una llamada informando del asalto de un banco. Se llevaron $500,000. Era el atraco a un banco más grande de la historia del estado. Para entonces el patrón de acción era demasiado familiar. 2 hombres armados habían retenido al presidente de un banco y a su esposa como rehenes. Luego, nuevamente ayudados por un centinela, habían asaltado el banco. Las huellas digitales colocaron a Connor y Dougherty en la escena. La policía local llamó al FBI de Wisconsin. El agente especial Dan Kraft fue asignado al caso. Leyendo las declaraciones de los testigos, notó que los fugitivos eran más osados que nunca. Y ahora ni siquiera usaban disfraces. Debido al peligro continuo que representaban Connor y Dougherty, ambos fueron incluidos en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La cobertura de los medios dio como resultado muchas pistas. Una llamada telefónica condujo a los agentes hasta un hombre que podía haber sido el centinela de los ladrones fuera del banco de Wisconsin. Los agentes solicitaron una orden para capturar el vehículo del cómplice. Algunos días más tarde, un oficial del estado lo detuvo y telefonó al FBI. Una vez que lo identificaron, lo apresaron. Había una orden de detención en su nombre en St. Louis por violar su libertad bajo palabra. De modo que lo arrestamos y lo llevamos al centro hasta la oficina del FBI. Al principio, el hombre se negó a responder a las preguntas acerca de Connor y Dougherty. Hablamos con él, y esto se prolongó durante 5 días. Pero no fue un interrogatorio difícil, es decir, uno ve en televisión esos interrogatorios en los que se ejerce una gran presión. Pero no fue así, solo éramos 2 hombres dialogando. Finalmente Kraft lo hizo hablar. Pero temía enfrentar a Connor y a Dougherty en la corte. Me gustaría cooperar, me dijo,
pero no testificaré. Y yo le dije, no tienes que testificar, no necesitamos tu testimonio. Ya los tenemos, solo queremos saber cómo es que ellos piensan. Debemos saber lo que hacen y cómo lo hacen con el objeto de adelantarnos. El sospechoso aceptó hablar con la esperanza de que le redujeran la sentencia. Él le contó a Kraft cómo Connor y Dougherty elegían los bancos que robaban, cómo viajaban y cómo se comunicaban a través de las recepciones de los hoteles. Uno de ellos telefoneaba y hacía una reservación a nombre de un ex guardia de la prisión. Luego el otro llamaba y preguntaba si esa persona ya se había registrado. El operador de recepción decía, no, el señor X aún no se ha registrado. Entonces el hombre decía, bien, le dejo un mensaje, de modo que más tarde el otro llamaría para controlar sus mensajes y actuaban así con el objeto de no dejar rastro alguno. El dato más importante que les proporcionó fue el nombre de otro hombre que había ayudado a Connor y a Dougherty a robar bancos en el pasado. Su nombre era John Harris. Los agentes hallaron a Harris en Tucson, Arizona. Mientras lo vigilaban, lo vieron hacer y recibir llamadas telefónicas desde cierto teléfono público. Tras obtener una orden, intervinieron el teléfono y escucharon las conversaciones habladas con Connor y Dougherty. Pensábamos que a través de una serie de escuchas podríamos rastrear el teléfono hasta un área en particular y a través de la investigación en la zona, ubicarlos. Los agentes se enteraron de que los fugitivos llamaban desde Chicago y planeaban otro robo en esa ciudad. El agente especial George Spinelli, de la Oficina Regional del FBI de Chicago, distribuyó fotografías de los fugitivos en los hoteles de la zona. Alguien informó acerca de un huésped que se parecía físicamente a Joseph Dougherty, aunque ese nombre no figuraba en el registro. Al revisar el registro, observé con cuidado y vi un nombre falso que Connor había usado en el pasado. En ese momento pensé que probablemente teníamos 2 de los fugitivos en la lista de los más buscados. El agente asignado al caso, Steve Chenoweth, inmediatamente voló a Chicago, uniéndose a los otros agentes en el hotel. El huésped que se parecía a Dougherty aparentemente había abandonado el hotel. Los agentes vigilaban la habitación en la que tal vez podía hallarse Connor. Si Connor estaba allí, tenían que confrontarlo fuera de su habitación. Nos preocupaba mucho que pudiera ponerse violento y especialmente Connor, que había jurado que nunca sería atrapado con vida. Para entonces tomamos precauciones adicionales. Un equipo de arresto planeó la detención en el estacionamiento. Finalmente el agente del FBI vio que alguien salía de la habitación. Era Connor. Estaba solo. Llamaron al equipo de SWAT para que llevara a cabo el arresto. De modo que no tuvo oportunidad de huir. Fue apresado inmediatamente. A pesar de que Joe Dougherty no había sido visto por los agentes, aparentemente estaba cerca y había visto la actividad policial. Hubo una llamada desde la recepción preguntando qué sucedía. Y había un hombre preguntando por el ocupante de una habitación en particular. Y supe que se trataba de Dougherty. Quería averiguar qué ocurría. Los agentes registraron el área, pero no hallaron a Dougherty. Pero sabían con certeza que él seguiría cometiendo crímenes con un nuevo cómplice. El sujeto no tenía otra opción. No podía robar por su cuenta. Tenía que encontrar un cómplice. El FBI pensó que llamaría a John Harris. Y se enteraron de que Harris había volado recientemente a San Francisco. Una vez más, observaron a Harris utilizar repetidamente un determinado teléfono público. Ordenaron otra intervención de teléfono. Una semana más tarde recibimos una llamada telefónica y se trataba de Dougherty. Dougherty dijo que llamaba desde St. Louis.
Pero los técnicos del FBI no pudieron rastrear la llamada fuera de San Francisco. Y súbitamente comprendimos que el sujeto no estaba en San Luis. Daugherty estaba allí. Estaba en esa zona. Los agentes comprendieron que él mismo vigilaba su centinela para comprobar si lo habían seguido. Ellos esperaban que él no hubiera visto a los agentes encubiertos. Creyendo que su centinela no estaba vigilado, Daugherty planeó una reunión para la mañana siguiente en San Francisco. Los agentes se presentaron temprano. Daugherty llegó como lo había prometido. Y para ese entonces teníamos a muchos agentes del FBI tras el rastro de William Daugherty. Y así terminó la historia y la persecución. Tras una cacería humana de alcance nacional que había durado más de un año, Terry Conner y Joseph Daugherty fueron juzgados por sus crímenes más recientes. Cada uno de ellos recibió 2 sentencias de por vida, además de 139 años sin libertad bajo palabra. Se hallan confinados en distintas prisiones federales. Su asociación criminal ha terminado para siempre. Daugherty. Hablamos con él, y esto se prolongó durante 5 días, pero no fue un interrogatorio difícil, es decir, uno ve en televisión esos interrogatorios en los que se ejerce una gran presión, pero no fue así, solo éramos 2 hombres dialogando. Finalmente Kraft lo hizo hablar, pero temía enfrentar a Connor y a Daugherty en la corte. Me gustaría cooperar, me dijo, pero no testificaré. Y yo le dije, no tienes que testificar, no necesitamos tu testimonio. Ya los tenemos, solo queremos saber cómo es que ellos piensan. Debemos saber lo que hacen y cómo lo hacen con el objeto de adelantarnos. El sospechoso aceptó hablar con la esperanza de que le redujeran la sentencia. Él le contó a Kraft cómo Connor y Daugherty elegían los bancos que robaban, cómo viajaban y cómo se comunicaban a través de las recepciones de los hoteles. Uno de ellos telefoneaba y hacía una reservación a nombre de un ex guardia de la prisión. Luego el otro llamaba y preguntaba si esa persona ya se había registrado. El operador de recepción decía, no, el señor X aún no se ha registrado. Entonces el hombre decía, bien, le dejo un mensaje, de modo que más tarde el otro llamaría para controlar sus mensajes, y actuaban así con el objeto de no dejar rastro alguno. El dato más importante que les proporcionó fue el nombre de otro hombre que había ayudado a Connor y a Daugherty a robar bancos en el pasado. Su nombre era John Harris. Los agentes hallaron a Harris en Tucson, Arizona. Mientras lo vigilaban, lo vieron hacer y recibir llamadas telefónicas desde cierto teléfono público. Tras obtener una orden, intervinieron el teléfono y escucharon las conversaciones habladas con Connor y Daugherty. Pensábamos que a través de una serie de escuchas podríamos rastrear el teléfono hasta un área en particular y a través de la investigación en la zona, ubicarlos. Los agentes se enteraron de que los fugitivos llamaban desde Chicago y planeaban otro robo en esa ciudad. El agente especial George Spinelli, de la Oficina Regional del FBI de Chicago, distribuyó fotografías de los fugitivos en los hoteles de la zona. Alguien informó acerca de un huésped que se parecía físicamente a Joseph Daugherty, aunque ese nombre no figuraba en el registro. Al revisar el registro, observé con cuidado y vi un nombre falso que Connor había usado en el pasado. En ese momento pensé que probablemente teníamos 2 de los fugitivos en la lista de los más buscados. El agente asignado al caso, Steve Chenoweth,
inmediatamente voló a Chicago, uniéndose a los otros agentes en el hotel. Nuestras unidades tratando de localizar la señal. Y aquel día contábamos con un avión. Y este recuperó la señal en la carretera. Fue decisivo. Los agentes viajaron hasta el sitio donde había sido recapturada la señal. Cuando vieron el automóvil, estaba estacionado frente a un restaurante. No había señales de Terry Connor, ni de su novia, ni de nadie más relacionado con el vehículo. De modo que trazamos un plan de inmediato para vigilar todo el tiempo el vehículo hasta que sucediera algo. Un equipo de SWAT esperaba, observando cualquier señal por parte del sospechoso. Un agente del FBI se aseguró de que si la pareja regresaba por el automóvil, no pudieran huir. Desinflamos los neumáticos y de ese modo no podrían huir rápidamente, y esperamos. La mayoría de las horas de vigilancia no son fructíferas, pero los agentes tenían que lidiar con ello, y esperaban que el sospechoso de robo, Terry Connor, apareciera en alguna parte. Tras una toma de rehenes y un atraco de banco en la ciudad de Oklahoma, el FBI tenía dos sospechosos, Terry Connor y Joseph Dougherty. 2 meses después y a 2.400 kilómetros, en Atascadero, California, los agentes vigilaban un restaurante donde la novia de Connor había dejado su automóvil. Ellos creían que Connor estaba en el área y planeaba encontrarla. Las largas horas de vigilancia valieron la pena, en particular para el agente especial del FBI, Harlan Freimeyer. Vimos a Terry Connor entrando en el estacionamiento con su novia. Y a menudo no ocurre de este modo, pero las fotografías que teníamos de Terry Connor eran de tal calidad que era reconocible. Supimos que cumpliríamos con nuestra misión. Sabían que el sospechoso estaba armado, de modo que se hizo cargo un equipo de arresto táctico. Tomaron las armas de los policías. Y les ordenaron que se apartaran del camino. Llevaron a los policías al bosque. Estaban desesperados por lograr su libertad y parecía que nadie podría detenerlos hasta que la obtuvieran. El 19 de julio de 1985, los ladrones de banco Terry Connor y Joseph Dougherty escaparon de la custodia de 2 oficiales de policía, justo cuando eran llevados hasta el sitio donde sería enjuiciado Dougherty. Los fugitivos esposaron a los oficiales a un árbol y les robaron sus armas, sus insignias y su vehículo. Tenían un vehículo, estaban armados, y por ahora, nadie sabía que estaban nuevamente al acecho. Tenían 15 minutos de ventaja, antes de que los policías lograran liberarse y reportaran la fuga. En el Tribunal de Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma, el agente especial Steve Chenoweth se sorprendió al saber la noticia. Lo primero que pensé fue, esto no puede ser. Cuando uno invierte tanto dinero,
Tanto esfuerzo en un caso como este, durante un periodo de años, verlo desvanecerse en un instante, es una terrible desilusión. Los videos de vigilancia registraron los siguientes crímenes de Connor y Dougherty. 2 atracos a bancos de menor escala en St. Louis. Los agentes pensaban que los fugitivos necesitaban rápidamente obtener dinero en efectivo para volver a su rutina. Inicialmente, después del escape y tras saber que habían asaltado 2 bancos en St. Louis y contaban con 30,000 en efectivo, sabíamos que volverían a actuar y asaltarían otro banco y tomarían como rehén a un funcionario del banco y su familia. Sabíamos que había una posibilidad de que cometieran un secuestro, eran muy violentos. 2 meses después, la policía de West Allis, en Wisconsin, recibió una llamada informando del asalto de un banco. Se llevaron $500,000. Era el atraco a un banco más grande de... Los archivos del FBI. A menudo los delincuentes convictos aprenden técnicas inéditas y conocen a nuevos socios en prisión. En 1982, unos ex convictos iniciaron una serie de secuestros y robos. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Durante años, los sospechosos usaron nombres falsos y una red de contactos criminales para eludir la captura. Para hallarlos, el FBI debía penetrar su círculo cerrado y hallar nuevos socios para actuar. Invasores. El 28 de diciembre de 1982, el vicepresidente del Banco de la ciudad de Oklahoma, Steve Thompson, y su esposa, Ellen, regresaban a su casa de una fiesta. Inesperadamente, un vehículo se detuvo detrás de ellos. Cuando bajaron del automóvil y comenzaron a entrar en la cochera, me dijeron: señor Thompson, somos agentes federales. Nos abordaron en solo cuestión de segundos. Ellen Thompson pensó que tal vez se había equivocado de domicilio. No podía imaginar ninguna razón por la que agentes federales llegaran a nuestra casa. De modo que lo miré y le dije: debe haber un error. ¿Puedo ver su identificación? Y entonces sacó un arma. Uno de ellos usaba una peluca y parecía obedecer órdenes de su compañero. El otro era el que estaba al mando. Obviamente había otro hombre involucrado, porque alguien los había llevado a nuestra casa, y el vehículo se marchó y nunca volvimos a verlo. Los 2 hombres armados forzaron a la pareja a entrar en la casa. El líder comenzó a interrogar a Thompson acerca del banco donde trabajaba. Thompson colaboró con ellos para que nadie saliera lastimado tras el incidente. Thompson respondió algunas preguntas acerca del complejo sistema de seguridad del banco, pero sabía que la seguridad de sus empleados era prioritaria. No le di los nombres de las personas que tenían las combinaciones y esos datos. Le dije: tendremos que esperar para ver quién llega y quién las tiene, porque yo no quería poner a nadie en peligro. Alguien telefoneó para hablar con el hombre armado. Pero una vez más, teníamos a otro individuo que él había reclutado y desconocíamos su identidad. La familia describió cómo habían actuado los hombres. Dougherty y su nuevo compañero eran más irritables y también más amenazadores de lo que habían sido él y Connor. Pero como ocurrió antes, no dejaron pistas a los agentes. 6 meses después, y 1.400 kilómetros al noroeste en Reno, Nevada, la policía local llamó al FBI para anunciar otro atraco a un banco. Una vez más, el robo era precedido por un secuestro efectuado la noche anterior. Pero esta vez, el nivel de violencia se había incrementado.
Ahora había una bomba. Secuestraron al funcionario del banco y le indicaron que tenían una bomba. Si no hacía lo que le indicaban, detonarían el explosivo. Y eso es suficiente como para aterrar a cualquiera. Y yo sin dudas haría cualquier cosa que me pidieran. I want to stay with him. I might ride outside, Bob. Tras determinar que no había trampas, un policía de Reno experto en explosivos liberó al funcionario de banco y lo envió a la bóveda por razones de seguridad. El experto en explosivos cortó el suministro de electricidad, a pesar de que luego determinó que la bomba era falsa. El funcionario del banco le dijo al FBI que él y su familia habían sido retenidos como rehenes a punta de cañón durante toda la noche por dos hombres que usaban pelucas y trajes de ejecutivos. Al mostrarle una fotografía de Joseph Dougherty, el banquero confirmó que se parecía a uno de los asaltantes. Los testigos habían visto un sedán blanco con placas del estado de Washington, que se alejaba del banco tras el atraco, de modo que los agentes registraron el área. Hallaron el vehículo abandonado a menos de 200 metros de la oficina del FBI en Reno. Parecía que Dougherty nuevamente estaba desafiando al FBI. El registro de las placas demostró que figuraba a nombre de un hombre en Spokane, en Washington. All right, guys, I'm hung up. Let's move in. Move to the front now. A través de la ventana, lo vieron acercarse a la puerta. Back up with my command. Back up now. Back up. Come on. Hands up. Come on. On the ground. Now. All the way. Flat down. Arms out. All the way down. Copy. Fue arrestado sin que opusiera resistencia. Sacamos a la criatura de la casa y la teníamos bajo control y comenzamos a revisarla. Descubrimos 16 armas de fuego en el interior de la vivienda, inclusive un rifle de asalto táctico, quizás dos, todos ocultos, cargados y preparados para de ese modo defender la casa. Dougherty fue acusado de los cargos correspondientes y detenido para ser enjuiciado. Casi un año y medio más tarde, el 19 de junio de 1985, dos oficiales llevaban a Terry Conner y Joseph Dougherty para ser sometidos a juicio. Dougherty enfrentaba el primero de 4 juicios. Este era por el asalto a un banco y el secuestro llevado a cabo en Oklahoma 3 años antes. Él había citado a su cómplice Terry Conner como testigo. Cuando transitaban un camino rural, los detenidos pusieron en práctica su plan, usando material contrabandeado en la prisión: la llave de unas esposas y la hoja de una navaja. No planeaban llegar al tribunal. Tomaron las armas de los policías. Y les ordenaron que se apartaran del camino.
Llevaron a los policías al bosque. Estaban desesperados por lograrlo. Durante esa noche, los dos ladrones retuvieron al banquero y a su familia como rehenes. Al parecer, Joe Dougherty estaba dirigiendo a un nuevo cómplice. Y ahora que estaba a cargo, podía suceder cualquier cosa. Usarían el automóvil del banquero como medio de transporte y a sus hijos como rehenes. Dougherty nunca bajó su arma. En menos de 2 horas, condujeron al banco, vaciaron la bóveda y huyeron con $270,000, dejando a la familia aterrada, pero ilesa. El atraco ocurrió en la ciudad del agente que lideraba el caso de Dougherty. Cuando Steve Chenoweth supo del crimen, creyó saber quién era el responsable. El primero en quien pensé fue en Joe Dougherty. Pero no lo supe con certeza hasta que comencé a hablar con las víctimas para obtener una descripción física. Preguntándose si Dougherty estaba desafiándolo al operar en su propia ciudad, Chenoweth se dirigió al hogar del banquero para averiguar más detalles de la aterradora noche que habían pasado encerrados y amenazados. La mayoría de nosotros no ha vivido algo así. Y experimentarlo durante toda una noche con 2 niños es algo muy aterrador. De modo que estaban felices de que hubiera pasado y se alegraron al verlos llegar. El banquero describió a sus asaltantes, diciendo que ambos usaban pelucas y el más robusto estaba a cargo. Una vez que recibí la información, la descripción física del líder coincidió con la de... Pero una vez más, teníamos a otro individuo que él había reclutado y desconocíamos su identidad. La familia describió cómo habían actuado los hombres. Dougherty y su nuevo compañero eran más irritables y también más amenazadores de lo que habían sido él y Connor. Pero como ocurrió antes, no dejaron pistas a los agentes. 6 meses después, y 1.400 kilómetros al noroeste en Reno, Nevada, la policía local llamó al FBI para anunciar otro atraco a un banco. Una vez más, el robo estado lo detuvo y telefonó al FBI. Una vez que lo identificaron, lo apresaron. Había una orden de detención en su nombre en St. Louis por violar su libertad bajo palabra. De modo que lo arrestamos y lo llevamos al centro hasta la oficina del FBI. Al principio, el hombre se negó a responder a las preguntas acerca de Connor y Dougherty. Hablamos con él, y esto se prolongó durante 5 días. Pero no fue un interrogatorio difícil, es decir, uno ve en televisión esos interrogatorios en los que se ejerce una gran presión. Pero no fue así, solo éramos 2 hombres dialogando. Finalmente Kraft lo hizo hablar. Pero temía enfrentar a Connor y a Dougherty en la corte. Me gustaría cooperar, me dijo, pero no testificaré. Y yo le dije, no tienes que testificar, no necesitamos tu testimonio. Ya los tenemos, solo queremos saber cómo es que ellos piensan. Debemos saber lo que hacen y cómo lo hacen con el objeto de adelantarnos. El sospechoso aceptó hablar con la esperanza de que le redujeran la sentencia. Él le contó a Kraft cómo Connor y Dougherty elegían los bancos que robaban, cómo viajaban y cómo se comunicaban a través de las recepciones de los hoteles. Uno de ellos telefoneaba y hacía una reservación a nombre de un ex guardia de la prisión. Luego el otro llamaba y preguntaba si esa persona ya se había registrado. El operador de recepción decía, no, el señor X aún no se ha registrado. Entonces el hombre decía, bien, le dejo un mensaje, de modo que más tarde el otro llamaría para controlar
sus mensajes y actuaban así con el objeto de no dejar rastro alguno. El dato más importante que les proporcionó fue el nombre de otro hombre que había ayudado a Connor y a Dougherty a robar bancos en el pasado. Su nombre era John Harris. Los agentes hallaron a Harris en Tucson, Arizona. Mientras lo vigilaban, lo vieron hacer y recibir llamadas telefónicas desde cierto teléfono público. Tras obtener una orden, intervinieron el teléfono y escucharon las conversaciones habladas con Connor y Dougherty. Pensábamos que a través de una serie de escuchas podríamos rastrear el teléfono hasta un área en particular y a través de la investigación en la zona, ubicarlos. Los agentes se enteraron de que los fugitivos llamaban desde Chicago y planeaban otro robo en esa ciudad. El agente especial George Spinelli, de la Oficina Regional del FBI de Chicago, distribuyó fotografías de los fugitivos en los hoteles de la zona. Alguien informó acerca de un huésped que se parecía físicamente a Joseph Dougherty, aunque ese nombre... Pero una vez más, teníamos a otro individuo que él había reclutado y desconocíamos su identidad. La familia describió cómo habían actuado los hombres. Dougherty y su nuevo compañero eran más irritables y también más amenazadores de lo que habían sido él y Connor. Pero como ocurrió antes, no dejaron pistas a los agentes. 6 meses después, y 1.400 kilómetros al noroeste en Reno, Nevada, la policía local llamó al FBI para anunciar otro atraco a un banco. Una vez más, el robo era precedido por un secuestro efectuado la noche anterior. Pero esta vez, el nivel de violencia se había incrementado. Ahora había una bomba. Secuestraron al funcionario del banco y le indicaron que tenían una bomba. Si no hacía lo que le indicaban, detonarían el explosivo. Y eso es suficiente como para aterrar a cualquiera. Y yo sin dudas haría cualquier cosa que me pidieran. I want to stay with him. I'm right outside, Bob. Tras determinar que no había trampas, un policía de Reno experto en explosivos liberó al funcionario de banco y lo envió a la bóveda por razones de seguridad. El experto en explosivos cortó el suministro de electricidad, a pesar de que luego determinó que la bomba era falsa. El funcionario del banco le dijo al FBI que él y su familia habían sido retenidos como rehenes a punta de cañón durante toda la noche por 2 hombres que usaban pelucas y trajes de ejecutivos. Al mostrarle una fotografía de Joseph Dougherty, el banquero confirmó que se parecía a uno de los asaltantes. Los testigos habían visto un sedán blanco con placas del estado de Washington, que se alejaba del banco tras el atraco, de modo que los agentes registraron el área. Hallaron el vehículo abandonado a menos de 200 metros de la oficina del FBI en Reno. Parecía que Dougherty nuevamente estaba desafiando al FBI. El registro de las placas demostró que figuraba a nombre de un hombre en Spokane, en Washington. El hombre dijo... Preguntando qué sucedía. Y había un hombre preguntando por el ocupante de una habitación en particular. Y supe que se trataba de Dougherty. Quería averiguar qué ocurría. Los agentes registraron el área, pero no hallaron a Dougherty. Pero sabían con certeza que él seguiría cometiendo crímenes con un nuevo cómplice. El sujeto no tenía otra opción. No podía robar por su cuenta. Tenía que encontrar un cómplice. El FBI pensó que llamaría a John Harris. Y se enteraron de que Harris había volado recientemente a San Francisco. Una vez más, observaron a Harris utilizar repetidamente un determinado teléfono público. Ordenaron otra intervención de teléfono.
Una semana más tarde recibimos una llamada telefónica y se trataba de Dougherty. Dougherty dijo que llamaba desde St. Louis, pero los técnicos del FBI no pudieron rastrear la llamada fuera de San Francisco. Y súbitamente comprendimos que el sujeto no estaba en St. Louis. Dougherty estaba allí. Estaba en esa zona. Los agentes comprendieron que él mismo vigilaba su centinela para comprobar si lo habían seguido. Ellos esperaban que él no hubiera visto a los agentes encubiertos. Creyendo que su centinela no estaba vigilado, Dougherty planeó una reunión para la mañana siguiente en San Francisco. Los agentes se presentaron temprano. Dougherty llegó como lo había prometido. Y para ese entonces teníamos a muchos agentes del FBI tras el rastro de William Dougherty. Y así terminó la historia y la persecución. Tras una cacería humana de alcance nacional que había durado más de un año, Terry Conner y Joseph Dougherty fueron juzgados por sus crímenes más recientes. Cada uno de ellos recibió 2 sentencias de por vida, además de 139 años sin libertad bajo palabra. Se hallan confinados en distintas prisiones federales. Su asociación criminal ha terminado para siempre. Tenían un vehículo, estaban armados, y por ahora, nadie sabía que estaban nuevamente al acecho. Tenían 15 minutos de ventaja, antes de que los policías lograran liberarse y reportaran la fuga. En el Tribunal de Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma, el agente especial Steve Chenoweth se sorprendió al saber la noticia. Lo primero que pensé fue, esto no puede ser. Cuando uno invierte tanto dinero y tanto esfuerzo en un caso como este, durante un periodo de años, verlo desvanecerse en un instante, es una terrible desilusión. Los videos de vigilancia registraron los siguientes crímenes de Conner y Dougherty. 2 atracos a bancos de menor escala en St. Louis. Los agentes pensaban que los fugitivos necesitaban rápidamente obtener dinero en efectivo para volver a su rutina. Inicialmente, después del escape y tras saber que habían asaltado 2 bancos en St. Louis y contaban con 30,000 en efectivo, sabíamos que volverían a actuar y asaltarían otro banco y tomarían como rehén a un funcionario del banco y su familia. Sabíamos que había una posibilidad de que cometieran un secuestro, eran muy violentos. 2 meses después, la policía de West Allis, en Wisconsin, recibió una llamada informando del asalto de un banco. Se llevaron $500,000. Era el atraco a un banco más grande de la historia del estado. Para entonces el patrón de acción era demasiado familiar. 2 hombres armados habían retenido al presidente de un banco y a su esposa como rehenes. Luego, nuevamente ayudados por un centinela, habían asaltado el banco. Las huellas digitales colocaron a Conner y Dougherty en la escena. La policía local llamó al FBI de Wisconsin. El agente especial Dan Kraft fue asignado al caso. Leyendo las declaraciones de los testigos, notó que los fugitivos eran más osados que nunca. Y ahora ni siquiera usaban disfraces. Debido al peligro continuo que representaban Conner y Dougherty, ambos fueron incluidos en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La cobertura de los medios dio como resultado muchas pistas.
Una llamada telefónica condujo a los agentes hasta un hombre que podía haber sido el centinela de los ladrones fuera del banco de Wisconsin. Los agentes solicitaron una orden para capturar el vehículo del cómplice.